en el versículo clave que está en 2 de Timoteo 4, 3 y 4. En el nombre de Cristo Jesús dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias, mi hermano, son acciones perversas, obras con mucha maldad, y lo hace conscientemente o disfrutando de ellas. ¿Qué significa? Que sí saben lo que están haciendo, mi hermano. Esas personas que están obrando conforme a sus concupiscencias son personas que obran conforme a sus malos deseos, deseos de la carne, y todos sabemos cuáles son los deseos de la carne, ¿verdad? Nada traen en comunión con el Espíritu Santo. Nuestro texto para el estudio está en 2 de Corintios 11, 1, y ahí vamos a empezar esta tarde. Pablo advirtió a Timoteo que algunas personas buscarían a maestros religiosos que les dijeran lo que querían oír para poder hacer lo que querían hacer. Lección número 26, hermana. Problemas con los falsos profetas. Este problema estaba enfrentando el pueblo de Corintios. Y vamos a empezar en el 11.1. 2 de Corintios 11.1. Ojalá me toleráis un poco de locura, sí, tolerarme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Qué significa como celo, mi hermano? Con una entrega apasionada, con esa pasión. Pablo les enseñaba al pueblo de Corintio, o les enseñó más bien el verdadero evangelio, les presentó a Cristo Jesús como su Salvador. Y él les decía: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, con una sola doctrina, con un solo evangelio, que es Cristo Jesús, para presentarlos a nosotros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué le estaba diciendo? Que con esa pureza que él les enseñó, ¿verdad?, que se mantuvieran, que así deberíamos de conducirnos hasta la venida de Cristo. Que no tendrían por qué menguar o por qué estar mirando a otros lados, más que lo que Pablo les había enseñado. Dice el 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Estaba preocupado Pablo porque decía: así como pasó en el Edén, ¿verdad?, que Eva fue engañada por la serpiente, también así temo que ustedes sean engañados, que sean persuadidos, convencidos con otra doctrina que yo no les enseñé, ¿verdad? Dice el 4: porque si viene alguno porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibiréis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo tolerarías, o sea, lo permitirías. Por eso Pablo estaba preocupado de que ellos pudieran aceptar otro evangelio que no fuera el que él les enseñó. Y esto es uno de las características, mi hermano, de un falso profeta. Un falso profeta va a desviar la palabra de Dios. Puede usarla, pero va a ser desviada, nunca llevada a la verdad, nunca enfocada a Cristo Jesús. Esa es una alerta que Pablo les estaba diciendo. En 1 Corintios 3:11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Si usted se acuerda, anteriormente ya habíamos hablado de esa palabra. Vamos al 5. Dice: y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Qué estaba hablando aquí Pablo? Pablo no se sentía menos a los grandes apóstoles, aquellos apóstoles que caminaron con nuestro Señor Jesucristo. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. O sea, él les había demostrado su capacidad en el Señor, que él estaba caminando conforme a lo que Dios le había enseñado.
conforme a la palabra de Dios, porque nunca se apartó de la ley de Dios, pero también con la misericordia con la que él se convirtió al Señor, porque todos sabemos en qué manera se convirtió Pablo, ¿verdad? Bueno, con ese amor instruía también al pueblo de Corintio. Nunca se apartó de la verdad y nunca se apartó del amor de Dios. Y también por eso decía, no me siento inferior a aquellos grandes apóstoles. Y luego nos dice el 7, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos. ¿Qué significa, mi hermano? Pablo, si usted recuerda, no les pedía dinero al pueblo de Corinto, nunca se sostuvo a cuestas de ellos. Dice, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Hace una pregunta. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para recibiros a vosotros, para servirlos, para servir a vosotros, para servirles a ustedes. Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso, me guardaré de ser una carga para ustedes. Y eso usted lo puede ver en el libro de Hechos 18, 1 al 5, cuando su palabra nos dice que Pablo trabajó como fabricante de tiendas para mantenerse durante su estancia en Corinto. Luego, cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia trayendo apoyo de las iglesias de allá, o sea, ¿de dónde? De Macedonia. Macedonia enviaba sus donativos para que Pablo siguiera con el ministerio. Dice, Pablo se dedicó al ministerio a tiempo completo. ¿Qué daba a entender, mi hermano? Que Pablo les estaba diciendo que él no era una carga para ellos, porque era motivo que ellos estaban tolerando a aquellos falsos profetas que estaban siendo, por ejemplo, carga para ellos, que se estaban aprovechando de su posición financiera para ellos beneficiarse. Por eso decía, ¿por qué lo toleras, verdad? ¿Por qué, si yo no lo he hecho con ustedes? Yo nunca he sido una carga, ni lo voy a hacer tampoco. En 2 Corintios 12:15 nos dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Porque él sentía el rechazo. Cuando Pablo se convirtió al ministerio, ¿verdad? A seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, fue despreciado de muchas maneras y padeció muchas necesidades, a diferencia de los grandes apóstoles, como él decía. Pero nunca se sintió menos, porque él pudo decir que él llegó a hacer más obras de lo que ellos hacían. Pero no se gloriaba a sí mismo, sino le daba la gloria a Dios en todo tiempo, porque él es el que pone el hacer, el sentir como el hacer para su buena voluntad. Vamos en el 10, ¿verdad? Sí. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, y ahorita lo acabamos de decir, que él se despojaba de sí mismo, de todo lo que tenía, por amor a ellos, ¿verdad? Dice el 12, mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a vosotros. Y usted puede ir conmigo a 1 Corintios 9:12, un poquito para atrás. Y Pablo nunca estaba diciendo que esto Dios no lo había enseñado. Si usted se va al 11, dice, 9:11, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado,
ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Dios lo está explicando bien claro, no tengo por qué agregarlo. Y luego lo más hermoso dice el 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Qué hermosas palabras nos está enseñando el Señor. Y esto es lo que Dios también quiere que nosotros tomemos, que nos persuademos, que nos contagiemos de lo que Pablo hacía, de esa manera en que él, esa pasión con la que él mostraba el amor de Dios hacia el prójimo, hacia el perdido, hacia los gentiles, porque para eso Dios nos mandó, para predicarles a los gentiles, ¿verdad? Y él decía, ¿verdad?, que no se captaba con lo que estaba haciendo porque todo lo había sido gratuitamente por él. ¿Por qué? Porque gratuitamente lo recibió, así también nosotros lo damos gratuitamente para el que lo necesita. De gracia recibimos y de gracia también damos nosotros. Nos quedamos en el 12, ¿verdad? Dice el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, mi hermano, que estaban haciendo fraude, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En el libro de Juan 8:44 nos enseña y nos dice el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El objetivo del enemigo es alejar a la gente de Dios, impedir la reconciliación o destruir la relación como pueda. Utiliza a las personas engañadas, lo estamos hablando de los falsos profetas, como herramientas para engañar a otros. Pero crecer en nuestra comprensión en la palabra de Dios es una manera poderosa de prepararnos para reconocer y confrontar sus mentiras. Por eso es bien importante, y cada vez que se presenta un servicio de estudio de Biblia, siempre decimos, porque Dios nos enseña que estemos pegadas a su palabra, como lo habla en el libro de Josué 1:8. Ahí Dios nos enseña que no nos podemos separar de su palabra, que la pongamos por obra y que todo nos va a salir bien. Si usted recuerda su palabra, ¿verdad? Eso nos dice el Señor. Otra alternativa, otra advertencia que nos da el Señor es para esto, para no ser engañados, para en cuanto venga una persona con otro evangelio falso, diferente a lo que nos ha enseñado su palabra de Dios completa, mi hermano, porque como le decimos, el falso profeta puede utilizar la palabra de Dios, pero siempre la va a torcer, nunca la va a dar completa, porque nunca va a querer, porque el espíritu que está en él no es el espíritu de Dios. El espíritu de Satanás siempre va a tratar de engañar a la gente y desviar tus ojos, que son los ojos para Cristo Jesús. Siempre, en todo momento, mi hermano, nunca le va a dar la gloria a Dios. Nos voy a volver a repetir el 15. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, ministros de luz, cuyo fin será conforme a sus obras. Filipenses 3:19 nos dice, el fin de los cuales será perdición. Todo el fin, así como ellos pueden, usted mirar, voy a poner un ejemplo, un pastor que se está enriqueciendo y que usted dice, pero ¿por qué lo siguen? Y pues ¿por qué? Porque les da, como ahorita al principio leímos, les da conforme a sus deseos, no les va a dar conforme a lo que la palabra nos dice, porque la palabra de Dios es corrección. Y a quien no le moleste cuando tú estás haciendo algo malo y la palabra de Dios te corrige. Te molestas, pero a la vez te va a sanar y te va a corregir de lo que estamos haciendo mal. Pero aquellos pastores que hablan a mitad la palabra de Dios, a conforme a sus malos deseos, mi hermano,
Usted puede mirarlos que su iglesia está llena, pero dice la palabra de Dios en Filipenses 3:19 que el fin de los cuales será perdición. Va a llegar el día, mi hermano, que sus obras van a ser presentadas delante de Dios y van a ser juzgadas por Dios. Y van a ser para perdición. Él no, todos sabemos a dónde van a ir esas personas que están llenando sus vidas a cuestas de otros, para engañar a los demás. Y luego en adelante nos dice, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué significa? Que solamente ellos, es para provecho de ellos mismos, nunca para el provecho del pueblo. Y Dios nunca fue su propósito. Nuestro Señor, nuestro Dios, mandó a su Hijo para ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Siempre fue para ayudar al hombre, ¿verdad? Porque ahora sí es en general, no solamente al pueblo de Dios. La salvación es para todos, para todo aquel que cree y está arrepentido de sus obras. Y luego dice, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Por eso es bien conocido, mi hermano, es bien conocido cuando alguien, ojalá que Dios no permita que esa persona llegasen a venir a la casa de Dios en esta casa, pero si llegase Dios a permitirlo, mi hermano, es para que usted esté alerta y usted pueda identificar esas personas y usted no sea una presa fácil del enemigo. Porque acuérdense, detrás de todas esas personas, el espíritu del enemigo es el que está obrando. El espíritu de Satanás, no el Espíritu Santo. A Pablo no le sorprendía que los falsos maestros intentaran engañar a la gente haciéndose pasar por apóstoles de Jesús. Después de todo estaban reflejando los gestos engañosos de su amo Satanás. Eso es lo que estamos hablando ahorita. La palabra de Colosenses 1:12 al 14 nos habla a nosotros y nos dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 5:8 y 9 nos dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, nos habla a nosotros, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué nos está invitando? Permanecer en la verdad. Ya para terminar, mi hermano, es un estudio muy rápido, pero un estudio muy importante. La enseñanza falsa casi siempre tergiversará la persona y la obra de Jesús. Al presentarlo como alguien que no es verdaderamente humano, no es completamente Dios o es insuficiente para proporcionar la salvación. Siempre, mi hermano, cuando una persona, un falso profeta, se presente o le hable a usted, siempre va a tratar de poner en duda el trabajo de Dios, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Siempre lo va a poner en duda, para que usted diga, pues, ¿a quién le voy a hacer caso? Y empiece su vida a tener temor. Eso Dios no quiere, ¿verdad? O es insuficiente para proporcionar la salvación. Presten mucha atención cuando escuche enseñanzas sospechosas para asegurarse de que no se esté proclamando un evangelio diferente. Y para eso usted debe de estudiar las escrituras, para que nadie venga a poner otra palabra que no está escrita en la palabra de Dios. Pero siempre leerla completamente. Nunca ir nomás leer una parte porque esta sí me gustó o esta no. No hay que quitarle y no hay que agregarle. Dios no lo advierte. ¿Qué nos pide el ministerio en acción? ¿Cómo vamos a poner esta enseñanza en acción? Dice, cultive relaciones con ministros que lideren en amor. Aprenda cómo siguen a Cristo e imite su ejemplo. Si ustedes recuerdan, muchas de las palabras que Pablo decía, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de nuestro Señor Jesucristo. Busque la ayuda del Espíritu Santo para discernir, porque el Espíritu Santo nos da el discernimiento de entre lo bueno y malo, si determinamos maestros, si dan buenos frutos o dan malos frutos. Siempre pegarnos a la palabra de Dios y siempre pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para que cuando llegue a pasar esto, mi hermano, nos ponga como la alerta y decir, oye, ten cuidado, y sobre todo con nuestro pastor, ¿verdad? Ten cuidado, esto no se está hablando, él tiene que estar bien preparado para cuando si se llega a presentar.
¿verdad? Pues esto es todo, mi hermano, y gracias a Dios por este estudio que nos da.